un saludo, una introducción a los dos expertos, Raúl Vadillo, gerente de ciudad, alcalde de Montería, la ciudad anfitriona, y él será quien le dé la bienvenida a este espacio a Enrique Peñalosa y posteriormente a Álvaro García Resta. Bienvenido, querido Raúl, adelante. Bueno, muy buenas tardes. De verdad que es un honor para mí, en nombre de la Alcaldía de Montería, darles una calurosa bienvenida. Esperamos todos que se estén sintiendo cómodos en su estadía en la Perla del Sidú, en nuestra ciudad. Nuestro río Sinú no solo cruza Montería, la abraza, la define y la llena de identidad. Representa además un emblema histórico de unión. Aprovecho este espacio para recordar lo que dice José Luis Garcés en su libro Montería a sol y sombra. Abro comillas, este Sinú es un río base, un río padre, madre que fertiliza el suelo y le concede inspiración a la leyenda. Un río que según el mito surge del amor desgraciado entre dos jóvenes zenúes, Onomá, la princesa, y Cispatá, el príncipe, miembros de tribus contrarias, aunque unidos por las duras redes de los afectos. Cierro comillas. Este fragmento no solo destaca el papel del río como pilar de la identidad monteriana, sino como motor de desarrollo, especialmente en el sector agrícola. No es para menos. El río Sinú ha sido el centro de debate del desarrollo de nuestra ciudad. Por ejemplo, hoy que ya estamos trabajando para lograr por fin la tan anhelada internacionalización de nuestro aeropuerto, vale la pena recordar que el primer avión que acuatizó o que llegó a Montería, acuatizó en el río Sinú. En términos de desarrollo, hoy es valorado por su atractivo turístico y su abrumadora biodiversidad. Como se ha venido manifestando a lo largo de estos paneles desde hace más de 2 décadas, Montería le dio un giro a su visión de desarrollo, poner el río como eje articulador. Actualmente estamos poniendo atención en la necesidad de tender puentes, de unir, por eso hablamos de circuitos. Tenemos un desafío enorme para conectar comunidades, unir por fin nuestra zona urbana y nuestra zona rural, trabajar para lograr una sola Montería, mejorar la calidad de vida, darle impulso a la economía y el turismo, preservar el ecosistema y adaptarnos al cambio climático. En otras palabras, de ordenar nuestra ciudad en torno al río. Hoy desde la Gerencia de Ciudad, instancia que hace parte de la modernización de la planta realizada por esta administración y desde la cual, entre otras cosas, buscamos una coordinación efectiva entre actores internos y externos en pro de lograr nuestros planes y grandes proyectos de ciudad, me complace participar en este espacio denominado Experiencias de Ciudad, Revitalización de Espacios Fluviales y Desarrollo Sostenible. Por eso, para facilitar este diálogo, dejo algunas preguntas que pueden ser de referencia en esta conversación y en las siguientes presentaciones. ¿Cuál fue la principal apuesta de revitalización de espacios fluviales y desarrollo sostenible en sus ciudades? ¿Qué lecciones aprendidas pueden contarnos de acuerdo con la experiencia de ciudad? Y por último, ¿qué mensaje le envían y le dejan a Montería para impulsar un desarrollo sostenible en torno al río Sinú? Al auditorio le extiendo una invitación para escuchar atentamente a 2 grandes urbanistas que estarán presentando a continuación. Un urbanista muy reconocido aquí en nuestro país, el doctor Enrique Peñalosa, y desde Argentina como país anfitrión estará el doctor Álvaro García, también contándonos su experiencia de urbanismo en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a Montería. Buenas tardes, me encanta estar aquí con todos estos amantes de ciudad, de
construcción de civilización. Un saludo respetuoso, afectuoso al alcalde Hugo Kerguelen, a todos los que han organizado este evento. Me encanta estar en un evento para ver cómo construimos más igualdad y más felicidad. Lo más importante que estamos haciendo en nuestro tiempo son las ciudades. Muchas otras cosas se pueden arreglar después, pero si nosotros no reservamos el espacio para un parque, pues es muy difícil generarlo después. Si reservamos un espacio para parque, va a hacer que la gente sea más feliz por los próximos 1000 años. Y si no lo hacemos, demoler 20 hectáreas de ciudad para hacer un parque es bien difícil. Y, la ciudad va a determinar no solamente cómo es que vivimos, sino si tenemos desarrollo económico o no. En este momento el factor más crítico del desarrollo económico, los economistas nunca hablan de eso, hablan es de tasas de interés y de tasas de impuestos y tarifas de energía, pero la competencia más importante que hay en el mundo hoy es por gente. Gente tan buena que puede escoger dónde vivir, tan buena en lo que hacen. Entonces, lo más importante que hay es lograr que tengamos una ciudad agradable. Idealmente, mire, las ciudades buenas, la gente está dispuesta a irse a vivir allá aunque le paguen menos y aunque tenga que vivir en un apartamento más chiquito. Y le aseguro que los jóvenes colombianos estarían felices de irse a vivir a París, donde no va a tener tal vez acceso a clubes o a casas de campo, a empleadas, y van a vivir en un apartamento una quinta parte del tamaño del que tienen aquí en Montería o en Bogotá, pero tienen a París, ¿no? Y viceversa, si les digo que vayan a vivir no voy a mencionar nombres porque va a ser políticamente correcto, pero hay sitios donde tocaría pagarles mucho más para que fueran. Entonces, la ciudad es crítica para el desarrollo económico. No tengo tiempo de explicar, pero bueno, es que tengo una presentación muy larga y es mucho lo que quisiera compartir. Pero la ciudad, y es mi énfasis del día de hoy, es muy importante para construir igualdad y ese tema me apasiona. En el mundo entero, salvo uno que otro loquito, adoptamos la propiedad privada y la economía de mercado como la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad, ¿no es cierto? En China se acabó el comunismo, en Alemania del Este, en Rusia, todo el mundo descubrió que era una burrada ese tema, pero el problema con el capitalismo es que aunque produce mucho más riqueza, necesita desigualdad, necesita que unas empresas tengan éxito, otras se quiebren, unas personas ganen más, otras menos, y a nosotros no nos gusta la desigualdad. Millones de personas han muerto en los últimos 200 años en guerras, en revoluciones, tratando de que haya más igualdad. Entonces, mi tesis aquí hoy es que una buena ciudad produce igualdad, una buena ciudad, y uno de los criterios, y casi que uno de los criterios de todo lo que hagan los alcaldes es qué tanta igualdad produce lo que van a hacer, cada cosa que hagan. Y les voy a dar ejemplos concretos. Aquí no me pongan eso porque ya, que es que el reloj, cuando me pusieron aquí a esperar 2 horas, ahora me tienen que dar un poquito de tiempo. Ahora bien, yo propongo que una ciudad puede construir básicamente 3 tipos de igualdad. Una es igualdad de calidad de vida. Independientemente del nivel de ingresos, todos los ciudadanos deberían poder tener acceso a clases de música, a campos deportivos, a parques, sin ser socios de un club, ni tener una finca, acceso al verde, en fin, eso es posible lograrlo. Más aún, yo creo que a veces los bienes públicos pueden producir más felicidad que los bienes privados. Yo creo que tener un parque maravilloso junto a la casa o cerca de la casa puede producir más felicidad que de pronto tener un carro caro o cambiar de ropa 30 veces al año, cosas por el estilo. Entonces los bienes públicos pueden ser muy potentes para construir felicidad.
Pero además esa es una igualdad. La otra igualdad que me parece muy potente, lo que yo llamo igualdad democrática. Todas las constituciones del mundo parten de el primer artículo o premisa o principio implícito siguiente, y es: todos los ciudadanos son iguales. Y si todos los ciudadanos son iguales, hay unas consecuencias muy potentes. Eso no es solo un saludo a la bandera. Si todos los ciudadanos son iguales, entonces el interés general prevalece sobre el particular. Y eso sí que es potente. Si el interés general prevalece sobre el particular, podemos llegar incluso a expropiar, es decir, a comprar forzosamente, pagando por supuesto, para hacer carreteras o para convertir un parque en un club, o claramente no puede haber frentes de agua privados, ¿no? Casas frente a un río que no dejan que las demás pasen, o como está pasando con las playas de muchas ciudades colombianas que las van privatizando, etcétera, etcétera. Entonces, y además, si todos los ciudadanos son iguales, por ejemplo, entonces un carro encima de una acera o bahías de estacionamiento, esas que hay tanto en las ciudades subdesarrolladas, donde debería haber acera, son un símbolo de irrespeto por la dignidad humana. Lo que muestra es que los de carro son más importantes que los que caminan, que son los más pobres, ¿no? Si todos los ciudadanos son iguales, un ciudadano en una bicicleta tiene derecho a la misma cantidad de espacio en la vía que el que va en un carro de lujo. Si todos los ciudadanos son iguales, un bus con 100 pasajeros tiene derecho a 100 veces más espacio en la vía que un carro con uno. Entonces vamos viendo que esto no es solo poesía, hay unas implicaciones muy potentes. Esto no es comunismo, esto es democracia. Pero hoy vamos a hablar más que todo de una cosa más suave, es la tercera clase de igualdad, que yo digo, una buena ciudad logra que los ciudadanos ricos y los pobres se encuentren como iguales. Los ricos y los pobres siempre se encuentran. Los más ricos de Montería o de Bogotá se encuentran con la empleada del servicio en la casa, o en la oficina, o con el portero del edificio, pero se encuentran separados por las jerarquías. Es totalmente distinto si se encuentran en una acera, o en un parque, o en el transporte público, porque ahí se encuentran como iguales. Entonces, incluso en los centros comerciales no hay igualdad porque es un espacio privado. A las ciudades chiquitas y demás les parece lo máximo tener un centro comercial, pero es la mejor manera de matar una ciudad, ¿no? Los centros comerciales, obviamente, hay para ricos, para clase media, para pobres. A ningún turista le interesa ir a un centro comercial donde es igualito a todos los del resto del mundo, las tiendas son las mismas, etcétera. Y además, en la medida en que los de mayores ingresos de la ciudad comiencen al centro comercial, el centro de la ciudad se muere. En fin, pero ese es otro tema. Entonces, en una buena ciudad, ricos y pobres, como en el Parque Central de Nueva York, se encuentran como iguales. Una buena ciudad logra que nadie se sienta inferior ni excluido. Yo estudié en Francia un poco de años y era hiper mega pobre, pero mi universidad quedaba junto a los jardines de Luxemburgo y yo trabajaba por la noche 12 horas en un hotel o lo que sea, pero ahí en el parque estaban uno veía a los ricos de Francia, a los actores famosos, a los ministros. Entonces eso, algo maravilloso. Ahora bien, lo más importante de una ciudad es su calidad peatonal. Lo que hace que una ciudad sea una buena ciudad no son los metros, no, y mucho menos las autopistas, son las aceras. Las aceras es lo que hace la diferencia entre una ciudad avanzada y una atrasada. ¿Por qué muestro esta foto del planeta Tierra desde lejos? Porque yo quiero decir lo siguiente: de todo el universo, la única parte microscópica a la que tenemos acceso es al espacio público peatonal de nuestra ciudad. Cuando uno ve la Tierra desde lejos, un puntico ya en el espacio, uno dice, ay, qué maravilla, somos todos, compartimos este planeta maravilloso solidariamente. Cuando llegamos acá vemos que no, especialmente, y somos colombianos, es difícil que nos den visa para ir a muchos lados, ¿no?
Entonces no tenemos derecho a estar, puede que nos dejen entrar a otros países, pero derecho solo tenemos de estar en Colombia. Pero llegamos a Colombia y vemos que tampoco tenemos derecho, porque si nos metemos a una finca por aquí alrededor, de pronto nos echan bala, ¿no? No tenemos derecho a meternos, es propiedad privada. Y si vamos a la ciudad y vamos a entrar a un espacio privado, también nos echan bala. Y si salimos a la calle, nos matan los carros, ¿no? Entonces, de todo ese universo, la única parte microscópica a la que tenemos derecho es al espacio público peatonal de nuestra ciudad y algunos parques alrededor. Entonces, otro tema que me parece importante es el siguiente. La desigualdad se siente especialmente en el tiempo libre, porque no es cuando estamos durmiendo, ¿no? Y ni siquiera en el trabajo, porque el presidente de la empresa y el empleado más humilde, puede que lleguen allá, tienen malos ratos, también tienen buenos, encuentran amigos y demás. La diferencia enorme se siente es cuando salimos al tiempo libre, donde la persona de ingresos altos va a una casa amplia, tiene acceso a restaurantes, a casas de campo, a clubes, a vacaciones, a viajes, y la persona humilde va a una casa pequeña y va más allá de los juegos del teléfono o de la televisión. Entonces, curiosamente en español incluso nosotros, mientras que el tiempo libre, la palabra leisure o loisir en francés, tiene una connotación muy positiva, que es en el tiempo en donde la gente puede realizar su potencial humano y ser más feliz. En español incluso cuando yo era niño por lo menos decían, es que el ocio que es la palabra que debíamos usar, ¿no? En español es terrible, el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Eso decían las abuelas, ¿no? No, el tiempo libre es muy importante. Entonces, una buena ciudad hace que sea posible ser feliz gratis, gratis. Eso es lo que hace una buena ciudad. No se trata además solamente de que los pobres tengan acceso a los parques, aceras y otros espacios peatonales de alta calidad. Una buena ciudad tiene espacios públicos, ojo, tan maravillosos que aún los ricos no pueden dejar de ir. A los ricos nunca quieren ir donde haya pobres, les molesta, ¿no? Por ejemplo, todos los ciudadanos de ingresos altos de nuestros países subdesarrollados son expertos en usar el metro de París, de Londres, de Nueva York, pero no se arrimarían al transporte público en su ciudad, pero ni muertos. Uy, que roban celulares, sino es que pura carreta. Ustedes se montan a cualquier bus de Transmilenio y ven que la mitad de la gente está usando el celular, ¿no? Pero obviamente fuchis, que van a subirse a un Transmilenio, ¿no? Pero hay veces que los espacios públicos son tan maravillosos que incluso los más ricos van, como a un Central Park o incluso a la ciclovía de Bogotá, y ahí se encuentran, o al frente de agua del Sinú, y ahí se encuentran como iguales todos los ciudadanos. En un Central Park podemos tener ciudadanos que tienen 20.000 millones de dólares, junto con otros que no tienen dónde dormir esa noche, como iguales. Entonces, los parques buenos, ¿qué es un buen parque? No son los que se ganan premios de arquitectura. Yo he visto muchos parques de esos que se ganan premios de arquitectura, que viven desocupados. No, los parques hay que hacerlos para que, donde hay gente que va y se queda mucho tiempo. Entonces hay zonas donde se necesita que los parques, por ejemplo, tengan muchos árboles, porque hace calorcito, como acá. Y otros donde debería haber espacios abiertos, no es que son, los parques los diseñan los arquitectos, no los ambientalistas, ¿no? Para que la gente quiera estar feliz, y un parque, la medida de éxito es qué tanta gente va y cuánto tiempo pasa ahí. En una buena ciudad, ojo, y esto lo decía un urbanista, o lo dice porque todavía está vivo, maravilloso, Yangel, que una buena ciudad es una donde la gente quiere estar afuera, no encerrada en la casa, quiere estar afuera, en los parques, en las aceras, en los cafés, no encerrada. Algo gravísimo que está pasando en los Estados Unidos, leí hace 15 días, es impresionante, les voy a contar. Mire, los estadounidenses pasan, ojo, esto lo leí hace 15 días en el Washington Post, pasan 99 minutos más en casa hoy que hace 20 años.
99 minutos diarios. Y los jóvenes de 15 a 20 años pasan 124 minutos diarios más en la casa que hace 15 años. Yo no sé cuál será la causa, pero claramente parte del problema es que las ciudades no están bien, no están funcionando bien, ¿no? Podríamos hablar de eso horas, pero ese no es el momento. Bueno, caminar. Nosotros somos peatones. Somos animales que caminan, así como las aves necesitan volar, nosotros necesitamos caminar. Nosotros necesitamos caminar no para sobrevivir, podríamos vivir encerrados en el apartamento toda la vida y pedir todo por Rappi, pues, ¿no? Pero necesitamos caminar para ser felices. Podríamos hablar rato de qué es ser feliz también, pero bueno. En una buena ciudad, caminar no solamente es seguro, sino es un placer. Somos peatones. Los parques y otros espacios peatonales exitosos, ojo, tienen edificios, tienen densidad alrededor. Imagínense que Central Park no tuviera sino edificios de un piso alrededor. ¿Se sentiría igual? Un rico, lo interesante de esto público es que los parques son algo de todo el mundo. Cualquier rico puede hacer una réplica exacta del Central Park en la mitad del estado de Nueva York o de Texas. Pero eso no es un parque, qué pereza. El parque, lo interesante es que hay gente, hay viejos, hay niños, hay gente. Han hecho estudios en que los sitios más atractivos de los parques, no son los más bucólicos, los más lindos, sino son los sitios por donde más gente pasa. Por ejemplo, incluso los niños es un peligro porque cuando hacen parques, muchos urbanizadores, bueno, la mayoría de los urbanizadores colombianos ni siquiera hace parques, ¿no? Y si los hace unas chambonadas de parques, hay que le ponen un sendero en X para un lado y para el otro y se sienten, ¿no? Pero cuando los hacen, los dejan por allá en la parte con desnivel, en el borde del conjunto, por allá perdido, unas chambonadas vergonzosas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? A los niños les gusta jugar es a la entrada de los barrios o en la calle donde hay más tráfico, donde pasa más gente, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Pero claramente, parques y densidad. Por ejemplo, Montería sería maravilloso que tuviera, en vez de la vía que tiene frente al río, tuviera una peatonal y ahí la mitad de la vía fuera unas torres de 20 pisos y que los carros pasaran por detrás y que tuviera edificios de 20 pisos con balcones para el próximo pot, alcalde querido, ¿no? Pero bueno, en fin, una buena ciudad no solo es buena para los pobres, también es buena para personas que tienen otras limitaciones, para las personas viejas, para las personas con discapacidad, para los niños, para todas las personas vulnerables. Una especie casi como de medida de qué tan saludable y buena es una ciudad ver niños solos en la calle. Si los niños no pueden salir o porque es muy peligroso por los carros o el crimen o cualquier razón, es que no es una buena ciudad. Si una buena ciudad es ser buena para los viejos, para las personas con discapacidad. En las ciudades colombianas, yo creo que máximo, y tristemente incluyendo Bogotá, máximo, yo creo que en el 5% de las calles de las ciudades colombianas, alguien en silla de ruedas puede ir de una esquina a la otra. Máximo. Entonces, tenemos mucho por avanzar. Habrá cada vez, hay otro tema, tendencia muy interesante. Mire, mis papás eran de hogares de 10 personas, 8 cada uno. Luego tuvieron 5 hijos y la mayoría de mis compañeros de la edad eran de 5 hijos. Yo y mis contemporáneos tuvimos 2. Mis hijos tienen perros, ¿no? Mi verdadera vocación no es ser alcalde, sino abuelo, pero nada que la logro. En todo caso, lo cierto es que los hogares son cada vez más pequeños. Lo que más se está vendiendo en las ciudades como Bogotá y en muchas del mundo son apartamentos de 25, 30 metros cuadrados. La gente va a la casa a dormir. Uno ve, digamos, en los cafés en las ciudades del mundo, donde no roban computadores como en Bogotá, la gente está en los cafés. ¿Y por qué va al café con el computador y no trabaja en el apartamento? Pues porque quiere estar con gente, quiere ver gente. Entonces, la gente entre los hogares son más pequeños, digamos, en Bogotá hoy,
45% de los hogares de estrato 6 son de una persona. En Escandinavia, más de la mitad de los hogares son de una persona, una. Entonces, ¿qué pasa? La gente necesita salir. La vivienda es donde la gente va a dormir, pero la casa es la ciudad. Entonces, en una sociedad en donde los hogares son cada vez más pequeños, cada vez menos personas por hogar, el espacio público, los hogares son más vivienda, también físicamente más pequeños, la ciudad, el espacio público es más importante, cada vez más crítico. Esa es nuestra ciudad, ese es nuestro hogar. Nosotros pasamos mucho más tiempo despiertos fuera de nuestra casa que dentro de la casa, normalmente, ¿no? Entonces, además ahora hay cada vez más gente que puede trabajar desde cualquier parte, entonces es crítico lograr competir por esa gente. Bueno, hay un tema muy interesante también, otras consecuencias que no se han analizado. ¿Cuál es el peor problema de los pueblos de Córdoba de los últimos 100 años? ¿Cuál? O de cualquier pueblo colombiano. Mi mamá era de Chaparral, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el peor problema de Chaparral? Que en los últimos 100 o 150 años, buena parte de sus jóvenes más capaces, más brillantes, más pilos, se iban, ¿no? De las ciudades pequeñas se iban, incluso de ciudades más grandes, como Pasto, se iban para Cali o para Bogotá o de Bogotá. Entonces, pero ahora hay una cosa única, y es que comenzó a haber una posibilidad interesantísima de que la gente pueda trabajar desde cualquier parte, ¿no? Entonces, como una nueva oportunidad para las ciudades pequeñas, si tienen calidad de vida, si tienen buenos servicios públicos, buen internet, en fin, de pronto es mucho más rico trabajar en una ciudad pequeña donde uno sale rápidamente al campo, donde no hay tráfico. Entonces, no es que todo el mundo quiera hacerlo, pero si nosotros nos ponemos las pilas, ahí hay una nueva oportunidad histórica que solo se ha abierto como en los últimos 5 años y no hemos comenzado a analizarla y las implicaciones que esto puede tener, ¿no? Calidad, es decir, por ejemplo esto, ¿qué significa calidad cuando hablamos? Puede que un metro cueste mucha plata, pero cualquier ciudad puede hacer esto, ¿no? Para eso no necesita tener un ingreso per cápita de $80,000, ¿no? O hacer espacios maravillosos, en fin. Vamos, las aceras, como les decía, esto lo que es una foto del subdesarrollo, es en África, pero podía ser en muchas ciudades colombianas, no mencionemos nombres, en todas, mejor dicho, ¿no? Pero además las aceras, para que estén bien hechas, no deben tener, lo peor son los parqueaderos en el primer piso, y que nosotros no podemos caminar frente a muros ciegos, no, tiene que uno caminar frente a ventanas. Además a los ciudadanos de ingresos altos les parece fuchis que haya comercio cerca, ¿no? Cuando en los barrios más caros del mundo, en Madrid o en París, puede haber tiendas en el primer piso y apartamentos de millones y millones de dólares en el segundo y tercer piso, ¿no? Al revés, yo creo que debería ser prohibido que hubiera apartamentos, edificios de más de 15 pisos sin comercio, un café en el primer piso. Para mí el PhD de las ciudades, la medalla de oro de las ciudades es lo que uno ve, por ejemplo, en Montería mucho en la costa, que la gente saca las bancas afuera, ¿no? Y se sientan ahí a ver la ciudad pasar. ¿Cómo puede haber? Entonces saludan a los vecinos, se conocen entre los vecinos. Es difícil que haya criminalidad en un barrio como esos, porque se ve claramente cuando llega alguien que no es de ahí, ¿no? Entonces, casi que eso debíamos aprender los constructores grandes, también los nuevos, para hacer cosas por el estilo, que pueda haber unos cafés en el primer piso y demás, no para vender trago, pero sí para, en fin, esto es una ciudad bien hecha. En todas partes del mundo hay ladrones, pero bueno, se me va a acabar, tengo que correr. Entonces, hay rejas y vidrios blindados en el primer piso y en el segundo. En China los ladrones deben ser muy ágiles porque ponen rejas hasta en el piso 20, ¿no? Pero no ponen muros, ¿no? Entonces, rápidamente. Bueno, aquí no hay tiempo, voy a ir más rápidamente. Pero a los constructores, yo una vez oí a un arquitecto británico maravilloso que se murió hace como 3 años, Richard Rogers, algo maravilloso, que decía: lo más importante de un edificio es lo que pasa cuando llega al suelo. Es decir, traducir, significa que cuando uno hace un edificio, debería ser más atractivo caminar ahí, estar ahí, conversar ahí, hacer negocios ahí, darse besos ahí, en fin.
y no hacer una bahía ni una rampa de estacionamiento, ni lo que hacen los hoteleros que sienten que tienen un derecho divino a hacer algo que es completamente ilegal, que es hacer las bahías hoteleras, que es la rampa del carro. Está bien que la hagan dentro del espacio del hotel, no dentro del espacio público, eso es ilegal, ¿no? Además los hoteleros, que son los que más deberían estar interesados en hacer espacio público peatonal de calidad, porque el turismo es una actividad peatonal, la gente lo que quiere hacer es caminar cuando va de turismo a una ciudad. Pero bueno, vamos rápidamente. Otra cosa, la realidad que tenemos que aceptar es que nuestras ciudades se hicieron mal, están mal hechas, nuestras ciudades son muy malitas. Buena parte se hizo de manera ilegal, informal, y aún la manera, ¿por qué? Porque éramos muy pobres y no teníamos muy claro cómo iban a ser las ciudades, y todavía las seguimos haciendo mal. Deberíamos tener, por ejemplo, decenas de kilómetros de vías peatonales, parques por todos lados. Entonces va a tocar, hay que hacer mucha tumbazón aquí en los próximos 100 años, sobre todo para generar espacios públicos, ¿no? Vamos a ir. Nosotros en Bogotá, para comenzar a echar un par de cuentos sobre Bogotá, en el centro de Bogotá, en el centro de Colombia, a 2 cuadras cortas de la Casa de Nariño, que había unas repúblicas independientes del crimen donde no entraba la policía, pues entraban 200 policías en un operativo, pero no entraban 5 policías. En el Cartucho y el Bronx tumbamos 1.200 edificaciones, 32 hectáreas. Esto ustedes ven ahí al fondo la catedral, ¿no? Estamos ahí a 2 cuadras cortas de la Casa de Nariño. Hicimos este parque, el Parque Tercer Milenio. En el parque quedó un edificio bien peculiar que es medicina legal, pero tocará quitarlo algún día, ¿no? No es muy… hicimos muchos esfuerzos para crear otros espacios públicos peatonales. A mí casi me tumban de la alcaldía porque yo les aseguro que en Colombia es muy rara la acera buena que hay de antes de Peñalosa 1. Yo incluso tenía el pelo negro, aunque no crean. Las peleas para quitar carros de las aceras y quitarle espacio a los carros, en cualquier parte del mundo parece obvio que los carros no deberían estar donde hay espacio, pero en todas partes del mundo lo más difícil que hay es quitarle espacio al estacionamiento de los carros. Es que el estacionamiento no es un derecho constitucional, ¿no? Si a un alcalde le dicen, alcalde, usted va a quitar el estacionamiento y hacer una acera más amplia, y dice, entonces, ¿dónde me estaciono? El alcalde le puede decir, donde le dé la gana a usted, ese no es problema mío, ¿no? Es decir, el hecho de que usted compre una nevera no me da a mí la obligación de tener que darle un apartamento, ¿no? Que compre un carro no me genera ninguna obligación de darle estacionamiento en ninguna parte. En todo caso, esto es lo que hicimos nosotros, unas peleas que ya los jóvenes no se acordarán porque esto hace mucho tiempo, pero les aseguro que fue, a mí casi me tumban. En ambas alcaldías me han hecho procesos de revocatoria y me enorgullece porque Churchill decía, mira, ¿tienes enemigos? Felicitaciones, porque el que no tiene enemigos es porque nunca ha luchado por nada, por algo que valga la pena. Entonces, ¿no? Entonces, fueron peleas duras y obviamente me inventaron toda clase de calumnias, que hacían negocios con Volardo, estupideces que nunca tuvieron una investigación, ni siquiera una nota de prensa, pero no importa. En todo caso hicimos aceras como estas, etcétera, etcétera. Y después en la última alcaldía, por ejemplo, cobramos por valorización. Yo quiero hacer obras en la ciudad, pero obviamente concentrar todo el esfuerzo presupuestal en las zonas más pobres, pero hay que mejorar las zonas ricas también. Entonces cobramos valorización especial para hacer obras en los sectores de ingresos altos, como aceras como esta, ¿no? Cobradas por valorización a esos sectores. La valorización hay que usarla mucho más en las ciudades colombianas, como esta que está en construcción en la calle 85, etcétera, etcétera. Hicimos más de 1.500 parques. Yo creo que en mis 2 alcaldías conseguí más tierra para parques que todos los demás alcaldes de la ciudad sumados. Lo que no es mayor logro, porque a ningún otro le ha interesado el tema, ¿no? No hay ningún otro alcalde que haya gastado un peso comprando tierra para hacer parques. Parques por todos lados, espectaculares, de clase mundial, con la mejor infraestructura importada, de juegos por todos lados en sectores populares, más de 1.500, no todos tan grandes como estos obviamente, pero canchas de fútbol en pasto sintético,
Este es muy interesante, este caso, no hay tiempo, pero un barrio de estrato 6, uno de estrato 2, se habían aún tumbado los de estrato 6 para hacer una cancha de tenis, se opusieron con patas y manos a que se hiciera ese parque, porque obviamente los de estrato 6, y ahora los niños de estrato 6 juegan felices con los de estrato 2 ahí en el parque, felices. Entonces, el Parque del Tunal, este Parque del Tunal, que maravilloso, con aceras alrededor, etcétera, junto a Ciudad Bolívar. Alguien baja de las zonas, en la parte alta por acá está el cable, ¿no? Y allá arriba, en la parte más alta de Ciudad Bolívar, hicimos unos parques espectaculares, pero entonces mire, esto es lo que es. Allá, alguien me decía, en esa zona, la más pobre, un ciudadano puede tener colegios espectaculares, estos parques que son mejores que los que hay en cualquier ciudad de Colombia, no aquí en la parte alta de Ciudad Bolívar, ¿no? Juegos importados de Dinamarca, canchas de fútbol en pasto sintético, coge el cable, baja, ¿no? En cable, con la misma plata, pasa y se pasa al sistema Transmilenio, por todos lados puede ir a cualquier parte en la ciudad, o puede pasar el puente peatonal, llega al Centro Felicidad, piscina olímpica, gimnasios, teatros, va al megaparque, pasa al otro lado a la megabiblioteca espectacular del Tunal que hicimos, etcétera. Esa es la democracia en funcionamiento, eso es construir igualdad. Pero bueno, en estas zonas de los sectores más pobres de Bogotá, detrás de la montaña, ustedes nunca ni lo ven. Esto se llama Caracolí. Compramos y tumbamos, compramos un poco de casas de esas, además de los alcantarillados y pavimentos y cosas que hicimos, hacer un parque como este ahí, que vive lleno, ¿no? Acá, por ejemplo, también estos sectores populares, además de que hicimos unos centros comunitarios, acá hay piscina, un megacolegio, parque, etcétera. Además de alcantarillados, legalizaciones, mejoramientos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, 5 centros felicidad estos, además de las bibliotecas de Bogotá que también hicimos, porque es el tiempo libre, de nuevo, el tiempo libre, pero bueno, no hay tiempo. Por ejemplo, de nuevo, el club más exclusivo de Colombia, ¿no? Lo que nunca ningún, en fin, no hablemos de política. Expropiamos los campos de polo y las instalaciones de equitación del Country Club, que es el club más exclusivo de Colombia. Ay, se me olvidó traer el video que me mandaron hace como 3 días, pero lo puse en Twitter si alguien lo quiere ver. Lleno, no por odio ni porque odia, no, al revés. Muchos de los socios del Country son amiguísimos míos, me han dado plata para las campañas, en fin, no tengo nada en contra. Es democracia, esto no es comunismo, ¿no? Y la gente es más feliz. Bueno, las ciclorrutas también se derivan de la igualdad. Comenzamos a hacer ciclorrutas 10 años antes que París, ahora las ciclorrutas de París son famosísimas, pero nosotros lo hicimos 10 años antes, cuando no había un metro de ciclorruta en París. En Londres, en Nueva York, fue la secretaria de Transporte de Nueva York a Bogotá, Janet Sadiq Khan, a ver qué es lo que estábamos haciendo. Casi más de 250 kilómetros de ciclorrutas, de nuevo para construir igualdad, para mostrar que hasta la palabra ciclorruta me la inventé, para diferenciarle la ciclovía del domingo. Pero bueno, hoy en Bogotá hay ya como 800 kilómetros de ciclorrutas, esta la hicimos en la 11, en fin. Ese señor claramente es construcción de igualdad, él está orgulloso con derecho a la ciudad. Esta es una ciudad, a mí, la verdad, incluso me han dado premios ambientales y demás, pero la verdad yo no lo hice por temas ambientales, yo lo hice para construir igualdad y felicidad. Pero quiero contarles de este proyecto que es mi máximo orgullo en la vida, tal vez. Cuando estuve en la primera alcaldía, en el borde de la ciudad, y esto es lo que podían hacer todas las ciudades, y yo sueño, yo voy al África y doy toda clase de consejos, nunca me hacen caso, pero no pierdo la esperanza, porque allá van a multiplicarse por 20 las ciudades, y hicimos esta autopista para bicicletas mucho antes que las de Dinamarca, ¿no? Obviamente que Dinamarca y Holanda tenían ciclorrutas 1000 años antes que nosotros, pero una ciclorruta como esta es una autopista o un bulevar para bicicletas y peatones, en el borde de la ciudad, en donde solo había algunos barrios de invasión, ¿no? Que mejoramos, les dimos títulos, mejoramiento, alcantarilla, bla, 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 en fin. Y por aquí, entre otras, pasa, por aquí pasa el metro. Ay, ¿qué hice yo acá? Es que yo esto tiene una luz, pero bueno.
No sé dónde estará la luz de esto, no importa, por allá arriba pasa la línea de metro que contratamos y que llega por aquí, pero bueno, por encima de nuestra autopista, la Alameda Porvenir, mire, cables soterrados de lujo. Esta foto es un orgullo mío que guardo siempre porque hicimos esta vía de lujo, tan lujosa que tiene cables soterrados, 23 kilómetros de autopista peatonal, ¿no? Y los peatones con un espacio peatonal de lujo, los ciclistas espacio de lujo y los carros en el barro, ¿no? Entonces, inconscientemente, ¿qué estamos haciendo? Construyendo igualdad. Pavimentamos unas vías. Mire esto como después cuando la ciudad crece alrededor, lo que pasa. Y en las zonas nuevas de la ciudad es facilísimo hacerlo, ¿no? Ahora en Bogotá, y todos los 110 kilómetros los hemos hecho nosotros en mis alcaldías, de parques lineales, 110 kilómetros sin carros a los lados. Este es el parque lineal del Juan Amarillo, que además metimos, era un caño maloliente y demás, pusimos las aguas negras en un box culvert, hicimos este parque lineal, se había planteado una autopista, por ahí hicimos más bien esto. Van decenas de miles de personas al trabajo por ahí todos los días, en fin. Ahora sí al tema de hoy, comenzamos, quedan solo 3 minutos, pero bueno. Los frentes de agua son muy importantes para construir igualdad y felicidad, porque son, por alguna razón mágica que no aspiro a entender, la gente quiere ir, es mágico estar frente a un frente, por eso les digo, ya quisiera tener un río Sinú en Bogotá, ¿no? Entonces son muy fácilmente transformables en un sitio que integre socialmente, que logre atraer a los ciudadanos de todos los niveles de ingresos. Pero para que los frentes de agua funcionen, hay 2 requisitos. El primero es que deben ser públicos. No es tan obvio porque muchísimas veces son los dueños privados que se apropian de eso y no dejan que los otros vayan alrededor de los embalses en Colombia, en las playas. Y lo segundo, que también hay muchos ahora falsos ambientalistas, deben tener infraestructura, nada de dejarlo en matorrales ni nada, no. ¿Sabe qué área de la ciudad, qué área de Colombia está ocupada por áreas urbanas? ¿Qué porcentaje de Colombia está ocupado de áreas urbanas? Piensen cada cual en su cabeza. ¿Qué áreas se imaginan? 3 milésimas de Colombia están ocupadas por áreas urbanas, no 3%, 3 milésimas. Mire, lo ambiental que hay que hacer en esas 3 milésimas es todo lo que haga a la gente más feliz. Lo demás es carreta falsamente ambientalista, ¿no? Y entonces hay que tener infraestructura para que puedan ir la gente en silla de ruedas, en coche de bebé, en bicicleta, ¿no? Como las han hecho en todo el mundo, ¿no? Los frentes de agua ya lo deben haber hecho acá en 1000 presentaciones antes, pero es muy interesante en la historia, a mí me fascina el estudio de las ciudades. Durante miles de años, lo peor de las ciudades era el frente de agua, porque no había alcantarillado ni nada, ¿no? Entre otras, las ciudades se hicieron junto a los ríos, todas las ciudades, ¿sabe por qué se hicieron junto a los ríos? ¿Quiere que les cuente? No fue porque ahí pescaran, no fue porque sirvieran para el transporte, no, por lo siguiente, porque por miles de años no había comida suficiente. Mire, no hay civilización sin ciudad y no hay ciudad sin civilización. Pero ¿qué es una civilización? Es una sociedad que produce tanta comida que alcanza para los agricultores y para los arquitectos, para los soldados, para los abogados, para los artistas, en fin. Entonces, pero para que haya suficiente comida, hay solo una parte en el planeta, o había especialmente, donde se podía producir esa comida. ¿Sabe cuál era? Los valles aluviales. ¿Qué significa valle aluvial? Valle que durante millones de años se desbordaba el río, inundaba y entonces tiene unas zonas muy fértiles a los lados. Entonces, uno podría decir que el surgimiento de la civilización es la misma historia del secamiento de los pantanos. Porque para hacer esa agricultura productiva se necesitó secar los pantanos. Entonces, por eso surgieron en la Mesopotamia, Uruk, Nínive,
Babilonia, bla, 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 en todo el delta del Nilo. El gran logro del Imperio Romano fue el secamiento de los pantanos del Valle del Guadalquivir en Andalucía. Entonces, en fin, no hay tiempo de echarles todos los cuentos. Pero bueno, lo cierto es que durante 1000 años la ciudad, el peor pedazo de la ciudad eran los frentes de agua, porque allá llegaba todo el alcantarillado y demás, olía inmundo, era peligroso, se desbordaba el río y se inundaban. Luego comenzaron a haber alcantarillados y demás, entonces ¿qué pasó? Llegaron los ingenieros, ¿no? Que son un peligro, ¿no? Como dicen. Entonces comenzaron, dijeron, el frente de agua es el sitio perfecto para poner líneas de ferrocarril o autopistas. ¿Por qué? Porque ahí no hay intersecciones, no hay que poner semáforos, nada, es perfecto poner vías junto al río, ¿no es cierto? Y si hace falta espacio, pues rellenamos un poco y listo, ¿no? Entonces pusimos, pero entonces en los últimos 70 años o casi que menos, 60, nos dimos cuenta que era el espacio más maravilloso de la ciudad. Pero ¿cómo serían las burradas que hicimos que el señor Pompidou, presidente Pompidou en Francia, en 1960, hizo la autopista por el borde del río Sena, ¿no? Hace nada, en 1960, que ahora maravillosamente, la maravillosa alcaldesa de París, que ha hecho 1000 cosas espectaculares, Anne Hidalgo, la volvió peatonal, pero en fin. Ese es el gran desafío de la historia. Entonces es lo que por eso estamos aquí, por la maravilla que son los frentes de agua y la mágica que pueden tener. Mire, Londres tiene algunos de los mejores parques del mundo. Y aún así, mire cómo son los frentes de agua del río Támesis, a reventar de gente. Y esto es un día común y corriente, no es que hubiera un festival vallenato en nada por el estilo, ¿no? Porque el frente de agua es mágico, ¿no? Entonces yo les voy a contar. Yo lo que voy a señalar es que es clasista impedir que se haga la infraestructura junto a los bordes de agua. Porque además los que se oponen, yo conozco en Bogotá, muchos de estos son unos aristócratas allá bogotanos, socios de los clubes más elegantes, que pasan la mitad de su tiempo en Nueva York y en París, que tienen casas de campo y demás, pero no quieren que se hagan unos frentes de agua con infraestructura peatonal y demás, y doña Claudia López también bloqueó esto, ¿no? Que nosotros hayamos dejado todo el proyecto de Ciudad Río espectacular que se pagaba solo, permitiendo apartamentos ahí alrededor y un mega malecón. Ahorita les cuento para que vean la maravilla. Entonces eso es clasista, es miserable, porque los ciudadanos de menores recursos, hoy Bogotá, por ejemplo, tiene el río Bogotá, imposible de aprovechar. Los cerros, uno ve en Bogotá los cerros maravillosos, espectaculares, ¿no? Que la naturaleza, mariposas, pájaros. Ah, no, pero no se puede ir, porque no se puede hacer un sendero para la gente, ¿no? Porque eso es malo para el medio ambiente. Óigame la genialidad. Clasismo miserable, pseudoambiental. Hay miles de hectáreas de cerros iguales, además que un sendero peatonal que además no le va a hacer absolutamente ningún daño a los cerros. Y al revés, se puede tener, esos son unos rompefuegos para cuando hay incendios y tiene infraestructura para eso. Pero en todo caso, es las payaserías de esas falsamente ambientales de estos señores que cuando tumban la selva por allá en el Caquetá y demás, ahí sí no hacen nada porque se orinan del susto de ir allá a dar la pelea con los que están tumbando las selvas o haciendo minería ilegal, ¿no? Pero en cambio es buen show hacer el show ambiental en Bogotá, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos un parque diseñado en Tominé. Esto es, la gente necesita donde salir al campo, a tener contacto con la naturaleza, a ver los saltamontes, los grillos, las mariposas. Este es un embalse artificial, ¿no? Entonces los señores en Tominé, esto es a 1 hora de Bogotá, pero hay unos aristócratas que tienen casas alrededor de Tominé, ¿no? Y les parece fuchis el parque que diseñamos, donde iba la plebe por allá a montar en bicicleta, ahí cerca de sus casas. Yo creo que al revés, ellos serían los que más lo disfrutarían. Y quiero decir que son una minoría que se oponía, hay muchos maravillosos que apoyaban el proyecto. Estoy acá exagerando caricaturescamente. Ofrezco disculpas. Pero, imagínense un parque con una ciclorruta de 50 kilómetros alrededor, con sitios de picnic, etcétera. Hoy, digamos, un joven universitario de la Universidad Nacional y su novia que quieren ir al campo, a ver la naturaleza, a darse un beso, ¿no? A algún sitio como este, no pueden hacerlo, porque todo está cerrado, no hay cómo ir. Y eso es lo que hay que hacer por todo Colombia, parques regionales de estos, pero no hay tiempo, corramos, ¿no? Miren lo que yo hice. Este es un lago, todo ese lago que ustedes ven aquí, el Juan Amarillo, miren este cuento. Es que no hay tiempo para echarles todo, pero bueno. Ese es un lago
el humedal del Juan Amarillo, que lo hicimos, no es un humedal natural, lo hicimos con bulldozer en mi primera alcaldía, con bulldozer, toda esta parte oriental del humedal del Juan Amarillo. Es tan natural como una piscina. Bueno, y obviamente todos los ambientalistas ahora entonces dicen que no, que qué horror que le pusimos este borde duro, ¿no? Qué cosa tan terrible que le pusimos este borde duro para que la gente camine por el borde de la laguna, como en los lagos italianos, como en todos, en el lago Garda o el lago de Como, todos esos, ¿no? Entonces, de este lado dejamos borde blanco para que hubiera, blando, para que hubiera más aves y más cosas, pero es artificial y les voy a mostrar, mire cuando el borde ese que les parece terrible, ¿no? Cuando estaba terminado, porque ahora después se hizo un parque ahí que después les cuento qué pasó. Todo esto es lo que hicimos, artificial, ¿no? Mire cómo lo hicimos cuando estábamos haciendo la obra, totalmente artificial, ¿no? Tumbamos, compramos un poco de barrios para hacer ese embalse, compramos y tumbamos casas para hacer eso, y en los 7, 8 millones de dólares del dragado no incluye la compra de las casas, ¿no? Y tumbamos todos esos barrios, compramos y demás, ¿no? Mire cuando estaba en obra, y ahora, mire le digo lo que hicieron nuestros ambientalistas. El parque que había ahí, lo cerraron y supuestamente hace 5 años, ¿no? Desde que llegaron ciertas alcaldesas allá, cerraron. Entonces, que iban a tumbar el borde, ese iban a hacer un borde blando, ¿no? Entonces, nadie puede ir, me lo tienen con candado, dejaron que se llenara de buchón, que no es nativo, es importado, ¿no? Eso es lo que queremos de un frente de agua, así, muy democrático, esa es la democracia. Lo más asombroso, les voy a contar, es que a 100 metros, mire, allá arriba lo que está lleno de buchón, de lo que hicimos, ¿no? Eso está entre barrios populares. Y aquí tenemos el lago que hace parte como de la misma formación en un club de estrato 6, ¿no? Los ambientalistas ahí sí no se han atrevido a hacer nada. Prohibieron el uso del parque en el borde del agua en los barrios populares de estrato 2 de Engativá y Suba, ¿no? Y no permiten canoas. Pero en el club de los lagartos, a 100 metros de distancia, en la misma formación, hay campeonatos nacionales de esquí, ¿no? ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué gran servicio al medio ambiente ese! ¿No? Pero bueno, entonces, recordemos que el área metropolitana de Bogotá tiene 10 millones de habitantes. Y ya voy a terminar, no se angustien, ¿no? No, miren mi proyecto y mi sueño, es que esto no alumbra, no sé qué pasa. No, además esto, miren. El río Bogotá, yo lo que sueño es que desde el norte de Bogotá tengamos un parque con malecón, desde Tibitó, ¿no? Por todo el borde, malecón con edificios a los lados, Sopó, luego Chía, aquí entrando a Bogotá, todo el río Bogotá, llega aquí al embalse del Muña, que es un horror hoy de maloliente y eso, pero que en cosa de nada va a quedar descontaminado porque ya lo descontaminamos en buena parte. Entonces va a quedar entre Suacha y Cibaté con un parque, con un embalse divino en la mitad, si es que no se nos privatiza, ¿no? Si no nos ponemos las pilas lo privatizan, ¿no? Luego ya comenzamos, ya hicimos unos ríos aquí maravillosos, el del Juan Amarillo que ya les mostré, para pasar acá por el río Fucha que ya hicimos, que llega al centro de Bogotá, San Cristóbal, por el río Tunjuelo que también ya hicimos parte de ese sendero y frente de agua en el Tunjuelo. Luego pasa por un cable al embalse de San Rafael, luego por todo el río Teusacá, por el Valle de Sopó y La Calera, es decir, podrían ser más de 400 kilómetros de senderos y ciclorrutas por Bogotá. Imagínense el paraíso para que la gente sea más feliz, pero entonces eso daña el medio ambiente de alguna manera que no he logrado entender muy bien cómo, pero bueno. En todo caso, ¿qué pasó con esto? Ah, perdón. Rápidamente, ahora sí solamente sobre las ciudades más ricas del mundo. Mire, les digo, esto es Zúrich, mire cómo hacen frentes de agua duros en los países ricos. Zúrich, ¿no? Allá aparentemente son unos salvajes que debían tener eso, era en matorral y no tener eso, hay que ir a decirles allá, toca llevar a nuestros ambientalistas chapinerunos a que vayan y les digan a los suizos que son unos burros, ¿no? ¿No? O en Nueva York,
en Nueva York, en buena medida esto es todo el sur de Nueva York, el río Hudson, ¿no? Mire, yo les cuento una historia, esto es el río Hudson también, ¿no? Esto es en Melbourne, en Australia, también otros salvajes que destruyeron eso y miren, en Berlín, en Alemania, en Moscú, en el río Moscú, y en maravillosa Montería, ¿no? ¡Bravo! Entonces, yo les cuento lo que pasó una vez. Frente al río Hudson hay unos parques y a mí la verdad tengo que confesar, no es políticamente correcto, pero me encanta la ciudad de Nueva York. Y entonces allá estuve en el frente de agua del río haciendo picnic y demás, maravilloso, ¿no? Y toda la tarde, y tuve una conferencia que invitó a unos profesores de Columbia University a dar una charla allá con unos alumnos y demás que habían visitado Bogotá. Y entonces todo lo que los tenían convencido, yo había pasado ese día, ¿no? Feliz, toda la día, era divino, lleno de gente, bicicleta, picnic, el paraíso, un día imposible más feliz, el día luminoso, con jardines, con flores, con gente, con el agua, ¿no? Y llego allá y estos genios, profesor de Columbia muy elegante, ¿no? Y los alumnos que había llevado a Bogotá, que no, que los frentes de agua deben dejarse en matorral, ¿no? Que eso es lo natural, ¿no? Y yo digo, mire señor, yo no tenía ninguna posibilidad de tener alguna plata para poder tener algo parecido a lo que acabo de vivir hoy, yo no. Lo único que me permitió hacer eso es que era un espacio público y había infraestructura para que yo lo disfrutara, ¿no? Eso es lo mismo que yo quiero para mi gente, que es lo mismo que han hecho ustedes aquí, cada cual a su manera, ¿no? Otra cosa, los muros de retención, que nos dicen que es terrible el cemento. En prácticamente todas las ciudades del mundo, los frentes de agua tienen muros de retención, los ríos, porque si no, el río va carcomiendo el borde y se lo lleva, incluso cuando tienen pasto encima. Casi todos los frentes de agua de las ciudades en el mundo tienen muros de retención. En Bogotá podríamos, entre otras, tener un río de 60 metros de ancho, tenemos casi el mismo caudal que el río Spree en Berlín, que tiene barquitos de turismo, ¿no? O esto es en Sydney, en fin. Vuelvo a decir que los frentes de agua con densidad funcionan mejor si tienen edificios cerca y cafés y cosas de ese estilo. Esto es en Guayaquil, Ecuador, que en el río Guayas hace muchos años ya nos dieron sopa y seco, hicieron cosas maravillosas. Ahora pues Barranquilla espectacular y Montería espectacular y Medellín lo que están haciendo también espectacular. Esto, miren, los lagos italianos, este es el lago de Garda, en fin, o en Vancouver, en fin, por todos lados. Esto es en Venecia, en Nueva York, en fin, rápidamente. Miren lo que genera un frente de agua. Miren, qué felicidad en Nueva York, gratis, gratis, felicidad gratis. Ricos y pobres, ¿cuál es el rico y cuál es el pobre? ¿No? Entonces, simplemente agradezco esta oportunidad y los felicito por todo lo que han hecho ustedes aquí en Montería y lo que han hecho en sus ciudades. Gracias. Muchas gracias al exalcalde Enrique Peñalosa. Vamos ahora a tomar el almuerzo y nos encontramos acá para retomar la agenda a las 2:15 de la tarde. Muchas gracias.